al pueblo de Israel. La Santa Biblia que te dio te guíe siempre a Él. Mi México, que Dios contigo esté. Y la palabra de verdad te dé la libertad. Enciende un vivo resplandor tu cielo azul turquí. Verás la gloria del Señor naciendo sobre ti. Mi México, por fin brilla tu luz y tus tristezas cesarán si buscas a Jesús. Mi México, por fin brilla tu luz y tus tristezas cesarán si buscas a Jesús. Dice el Salmo 92, versículos 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida a este estudio bíblico y servicio de adoración de hoy domingo 12 de septiembre del 2021. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos estás dando de reunirnos a través de la tecnología. Gracias también, Padre, porque durante la semana tú has derramado grandes bendiciones sobre nuestras vidas, porque te has manifestado de una manera maravillosa en nuestras vidas, Padre. Señor, en tus manos ponemos todo lo que se haga en este servicio. El estudio bíblico, gracias por la vida de nuestro hermano David Montemayor. Gracias, Padre, por el grupo de alabanza, por cada uno de los miembros de este grupo de alabanza que nos guían en esta
alabanza hacia ti para alabar tu nombre, Señor. Gracias por nuestra hermana Paola, quien dirige este grupo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas y estoy seguro nos vas a hablar en esta mañana a través también, no solo del estudio bíblico, sino también a través del mensaje que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y quita todo distractor, Señor, que pueda distraernos de escuchar tu voz. En tus manos, Señor, dejamos el culto de esta tarde. Que todo sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio ingresó a nuestra patria en el siglo XIX. Se han tenido que vencer muchos obstáculos para que México pueda tener iglesias evangélicas. Durante muchos años, algunos siglos, se tuvo una enorme intolerancia a religiones diferentes a la católica, apostólica, romana. Por muchos años, profesar y predicar una religión diferente era considerado un delito y estuvo prohibido por la ley. La lucha por la libertad de pensamiento, de creencia y de culto ha costado mucha sangre. Durante este video veremos de manera rápida cómo se fueron presentando los cambios en el pensamiento de muchos mexicanos y en la ley que permitieron que los misioneros cristianos pudieran entrar a nuestro territorio y predicaran el Evangelio al pueblo de México. Iniciaremos este recorrido histórico el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón, al mando de una expedición española financiada por los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, arriba a América. En esa época, en Europa, la Iglesia Católica Apostólica Romana ejercía un enorme poder económico, político y social, influyendo fuertemente en la mayoría de las naciones europeas. Por otro lado, este hecho representaba un descubrimiento de riquezas, buena tierra, condiciones climáticas favorables para los europeos. España, Portugal y en menor medida Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Dinamarca, Noruega, Suecia y otras naciones europeas compiten por la exploración, conquista y colonización del continente americano. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta principal de la iglesia del Palacio de Wittenberg, haciendo una invitación abierta a discutirlas. En ellas planteaba su desacuerdo con las indulgencias que vendía el alto clero de la Iglesia Católica Apostólica Romana con el propósito de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, lo que generaba grandes riquezas al clero. Esto genera una revolución religiosa. Los escritos de Lutero se difunden prácticamente por toda Europa, sumándose gran cantidad de importantes personalidades a su movimiento. Después de varios años de discusiones con el Vaticano, el 3 de enero de 1521, Martín Lutero es excomulgado por el Papa León X. Gracias a la imprenta,
sus escritos se conocieron en toda Europa, iniciándose así la llamada Reforma Protestante, generándose una nueva relación entre los gobiernos de países protestantes y la Iglesia Católica. Los países protestantes empezaron a desconocer la autoridad del Papa. Esto disminuyó el poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana en Europa. El 13 de agosto de 1521, la Gran Tenochtitlán cayó en poder de los conquistadores españoles, comandados por Hernán Cortés. Así se inició un periodo de 300 años de dominio español en nuestra patria. Al perder poder en Europa, la Iglesia Católica Apostólica Romana voltea su vista hacia ese nuevo continente, enormemente rico, que podía recuperarle el poder que había perdido. En el año de 1571 se estableció la Santa Inquisición en la Nueva España. Esta organización estaba manejada por la Orden de los Dominicos. Su función era imponer la ideología de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Asimismo, afianzar el poder político de la Iglesia, controlando lo que se leía, lo que se pensaba y lo que se aprendía. Durante 3 siglos, la Iglesia Católica Apostólica Romana ejerció un enorme poder político, económico y social en los habitantes de la Nueva España. Las autoridades civiles estaban sometidas por el clero. La Iglesia decidía quién llegaba al poder político, determinaba qué se leía, cómo se pensaba y qué se creía. Durante este periodo se vivió una enorme intolerancia religiosa, entre otras intolerancias. Se controlaba el acceso de libros que pudieran introducir ideas contrarias a las de la Iglesia Católica, y se atacaba a todo aquel que se sospechara fuera protestante o judío. La Inquisición era una amenaza para todo aquel que tuviera ideas diferentes a la Iglesia Católica. El clero también tenía enormes riquezas. El 16 de septiembre de 1810 se inicia la lucha por la independencia de México. Se plantean ideas revolucionarias de libertad, como abolir la esclavitud, el que se traten de igual manera a cualquier habitante de nuestro país, etc. Pero la libertad de creencia y de conciencia siguió sin ser una realidad. Se continuó la intolerancia religiosa. Por ejemplo, en el documento Sentimientos de la Nación, escrito por José María Morelos y Pavón, se habla de la independencia de México respecto a otras naciones, de empleos para los americanos, que se elimine la esclavitud, que la justicia sea igual para todos. Pero en su segundo punto del documento dice que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra. En 1820 triunfa en España una revolución liberal que perjudicaba los intereses de la clase aristócrata de México, por lo que los realistas cambian de posición y apoyan la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, se consuma la independencia. A partir de esta fecha, y tras 11 años de lucha, México es un país independiente. Al pueblo se le garantizaban 3 cosas: religión, independencia y unión.
pero no se garantizó la libertad de conciencia. Nuevamente, la religión católica era la única legalmente permitida. El 4 de octubre de 1824, después de haber terminado el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, entra en vigor la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Se declara a México como una república federal representativa. Se garantizaba la soberanía de la nación mexicana, se establecía la forma de gobierno, la división de poderes, la libertad de imprenta, quedaba abolida la esclavitud, pero en su artículo 3 decía: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Se continuaba con la intolerancia religiosa. El 2 de mayo de 1827 llega a Veracruz James Thompson, colportor de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Su misión: repartir la Biblia entre el pueblo de México. La versión de la Biblia que traía Thompson era la de Felipe Xío de San Miguel, pero sin los libros deuterocanónicos, sin notas ni ilustraciones. La Iglesia Católica protestó enérgicamente por el trabajo de Thompson. Prohibió la distribución de esta versión de la Biblia y, apoyándose en la ley, logró acuerdos para expulsar al colportor. Hubo mexicanos de pensamiento liberal que apoyaron el trabajo de Thompson, pero aunque se distribuyeron varios miles de ejemplares bíblicos, Diego Thompson tuvo que abandonar el país sin poder organizar una iglesia. Entre 1846 y 1848, México vive un conflicto bélico con los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual el ejército norteamericano desembarcó en Veracruz e invadió la capital mexicana. Este es uno de los periodos más tristes de nuestra historia. Como resultado de esta guerra, México perdió una gran parte de su territorio, que ahora conforman los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Texas y Colorado en los Estados Unidos de Norteamérica. Dentro del ejército norteamericano venían algunos soldados y capellanes que distribuyeron la Biblia al pueblo de México. El 5 de febrero de 1857 se promulgó la Constitución Política de la República Mexicana, que reemplazó a la de 1824. Contenía una ideología liberal. Estableció las garantías individuales para los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas. Reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas, eliminó la pena de muerte, quita muchos impuestos y las aduanas internas. Se establece la educación laica, se elimina el fuero del clero y los militares y se establece la enajenación de bienes raíces de la Iglesia. Este tipo de artículos no fue del agrado de la Iglesia Católica, por lo que la rechazó, amenazando con excomulgar a todo aquel ciudadano que la jurara. Como consecuencia, el pueblo se divide en dos grupos: los conservadores, que buscaban mantener el estado de las cosas como se tenían durante la colonia, lo que favorecía sus intereses y privilegios. A este grupo pertenecía el clero católico, los dueños de los grandes capitales, algunos políticos y militares. Por otro lado, estaban los liberales,
que buscaban una transformación social hacia una estructura política moderna, con énfasis en el comercio externo y tratando de aplicar leyes que beneficiaran al pueblo. El 3 de diciembre de 1860, el licenciado Benito Juárez, presidente de México, promulga la Ley de Libertad de Culto. En ella se garantiza, entre otras cosas, el ejercicio del culto de todas las religiones, reconociéndose esto como un derecho natural del hombre. Se plantea la independencia entre el Estado y las prácticas religiosas. Establece que los cultos deberán realizarse siempre al interior de los templos, a menos que se tenga un permiso escrito. Prohíbe el enriquecimiento de los ministros de culto a costa de los feligreses. A partir de la promulgación de esta ley, se facilitó el ingreso de misioneros y la expansión del Evangelio en nuestro país. Santiago Hickey llega a nuestro país en el mes de noviembre del año 1862, siendo el primer misionero evangélico en llegar a México. Pertenecía a la denominación bautista. Inició su trabajo viajando de pueblo en pueblo, distribuyendo Biblias como agente de la Sociedad Bíblica Americana. El 30 de enero de 1864, bautizó a los hermanos Arcadio y José María Uranga, así como a Tomás M. Westrup. Con estos 3 nuevos bautizados, él y su esposa, organizó la primera iglesia evangélica de nuestro país, iglesia que actualmente lleva el nombre de Primera Iglesia Bautista de Monterrey, Nuevo León. Santiago Hickey muere el 10 de diciembre de 1866 en Bronzeville. En el mes de mayo de 1865, llega a Monterrey la señorita Melinda Rankin, misionera de la Iglesia Presbiteriana. Esta misionera había trabajado durante varios años antes en el territorio que una vez fuera mexicano y que ahora pertenecía a los Estados Unidos de Norteamérica, fundando escuelas y evangelizando a los mexicanos que habían decidido quedarse a vivir como ciudadanos americanos. En 1868 logra obtener en la ciudad de Monterrey un edificio que adecuó para realizar cultos e inicia cursos para señoritas. Melinda Rankin muere el 17 de diciembre de 1877. La Iglesia de los Amigos o Cuáqueros llega a nuestro país en el año de 1871. Es una iglesia pacifista y por eso esta denominación recibió en 1947 el Premio Nobel de la Paz por su obra en pro de la paz y de los derechos humanos. La Misión Presbiteriana del Norte envió 7 misioneros, a quienes llamó comisionarios, haciendo referencia a que cumplirían la Gran Comisión, quienes desembarcaron en el puerto de Veracruz el 1 de octubre de 1872. Pronto llegaron a la Ciudad de México y en 1882 surge la Iglesia Presbiteriana El Divino Salvador, que ocupa la capilla de lo que fue el Hospital Real de Indios. Actualmente, esta iglesia se encuentra ubicada en la calle de Argentina número 29, en el centro de la Ciudad de México. En 1873, la Iglesia Metodista Episcopal del sur de los Estados Unidos iniciaron obra misionera en nuestro país,
estableciendo su primer templo, el de la Santísima Trinidad, en la calle de Gante número 5, en el centro histórico de la Ciudad de México. En junio de 1895 se reúne en Gainesville la Convención Tejana de los Discípulos de Cristo, y en octubre del mismo año, en la ciudad de Dallas, durante la reunión de la Convención Internacional de los Discípulos de Cristo, la Junta Misionera de Mujeres Cristianas acuerdan enviar al señor Oblit y a la señorita Berta Mason a iniciar obra misionera en México. El trabajo se inició a finales del año en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde iniciaron una escuela y una misión. En tan corto tiempo, no podemos mencionar a todos los misioneros ni todos los trabajos que se han hecho en nuestra patria. Mencionamos solo aquellos por haber sido los primeros en iniciar el trabajo de evangelismo en el siglo XIX. El no haber mencionado a muchos misioneros no quiere decir que su trabajo no sea importante. Ya tendremos ocasión de estudiar la vida de ellos. Durante el siglo XX llegaron más denominaciones y se formaron muchos grupos más. El Evangelio sigue predicándose y la cantidad de cristianos en México sigue creciendo. Pero a pesar de que las leyes ya nos permiten predicar, todavía sufrimos persecución y discriminación. Debemos seguir orando para que se pueda seguir predicando y podamos seguir testificando, para que cada vez más personas acepten a Cristo como su único, suficiente y personal Salvador. Esperamos que estos estudios despierten en nosotros el deseo de cumplir con la gran comisión. Dios les bendiga. Rompí cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi error, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Y sé que yo no merezco este amor, tu amor
se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras haya aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Dice que yo no merezco este amor, tu amor, que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas, tal como soy me amas, tal como soy me amas. Tu amor no va a dejarme así. Como soy me Tu amas, amor no va a dejarme así. tal como soy me amas. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En esta hora, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón el hablar sobre el buen ciudadano cristiano. En este mes de septiembre, como lo dije hace 8 días, estamos haciendo énfasis en eso. Como cristianos, ¿cómo puedo ser yo un buen ciudadano? Eso es lo que estamos
viendo. Y entonces Dios ha puesto en mi corazón hablar precisamente sobre este tema, el buen ciudadano cristiano. Y estoy totalmente convencido, y quiero comenzar diciendo esto, que el buen ciudadano cristiano comienza su responsabilidad cívica orando por las personas que están en el poder. El buen ciudadano cristiano comienza su responsabilidad cívica orando por las personas que están en el poder. Yo creo que todos sabemos y nos hemos dado cuenta que estamos viviendo épocas difíciles en nuestra nación. Estamos viendo cómo se han polarizado, yo creo que más que nunca, las opiniones en cuestiones de política. Hay infinidad de partidos políticos, sin embargo, vemos cómo todos esos partidos políticos se han dividido prácticamente en dos, o se han unido para formar dos grandes fuerzas, puesto que se han unido de acuerdo a sus creencias o a sus intereses personales. Tanto el partido o partidos que están en el poder, como los llamados partidos de oposición, presentan ideas favorables al cristianismo y otras contrarias al cristianismo. En esta semana que pasó vimos una noticia donde se decía que el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación despenalizó el aborto, lo que quiere decir que una mujer que aborte ya no iría a la cárcel. Esto no quiere decir que el aborto sea legal, pero esto es algo que también algunos partidos, tanto los que están en el poder como los que están en la oposición, están peleando que se haga, que sea legal el aborto, así como otras situaciones como es la equidad de género, los matrimonios igualitarios, infinidad de cosas que se está buscando sean legales. Vemos iglesias evangélicas que ante esto han tratado de alzar la voz y han hecho foros, han redactado documentos que han llevado a la Cámara de Diputados. Así como esto, hay otras opiniones de los partidos políticos que van en contra de nuestros principios cristianos. Yo no digo, hermanos, que está mal el organizar esos foros o el llevar esos documentos a la Cámara de Diputados. Como iglesias evangélicas tenemos que levantar la voz. Pero lo que yo me pregunto en esta hora es, ¿qué estamos haciendo nosotros, los cristianos evangélicos, ante esta situación que está viviendo México? ¿Será que esos foros y esos documentos será lo único que podemos hacer? ¿Con eso estamos ayudando realmente a nuestro país? Creo sinceramente que nosotros, los cristianos evangélicos bautistas, debemos de enfocarnos en lo que es más importante que debemos de hacer para contribuir a la política de nuestro país. Y eso que es más importante es precisamente de lo que nos habla esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, los primeros versículos, los primeros 4 versículos, la oración. El apóstol Pablo escribe esta epístola de Timoteo, la está escribiendo en un momento en el que los cristianos no tenían voz, no tenían ninguna injerencia en la política, donde el cristiano estaba siendo perseguido, como el caso del apóstol Pablo, estaba siendo perseguido para ser apresado y posteriormente para matarlo. Sin embargo, ante esta situación, Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el versículo 1 del capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo le está diciendo a Timoteo sobre los tipos de oración que se deben de hacer y le dice que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones y acciones de gracias. Fíjense que aquí Pablo nos está hablando de la riqueza de lo que es la oración. En este versículo encontramos cuál debe de ser nuestra tarea como cristianos ante nuestra sociedad, ante lo que estamos viviendo. Y nuestra tarea es interceder a través de la oración por toda la humanidad.
A través de la oración nosotros podemos tener un gran impacto en nuestra nación. En el versículo 2 del capítulo 2 de esta carta a Timoteo, Pablo dice que debemos de orar, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo está mencionando a los reyes y a los que están en eminencia. Y me impresiona bastante lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que debemos de orar por aquellas personas que son quienes lo están persiguiendo a él y a los cristianos, que los están metiendo a la cárcel, que los están persiguiendo para matarlos. Qué gran enseñanza nos da Pablo en esta porción de la Biblia. Nosotros debemos de orar por nuestros gobernantes, sean o no sean cristianos. Debemos de orar por todos los que están en eminencia. Debemos de orar por el presidente de la República y por todo su gabinete. Debemos de orar por todos los por todos los senadores. Debemos de orar por todos los diputados, por todos los gobernadores de los estados de la República y por sus gabinetes, por los presidentes municipales y por todo su equipo. Estemos o no de acuerdo con las decisiones que tomen, o aunque tomen decisiones contrarias a la palabra de Dios, nuestra tarea es orar por ellos. Debemos de orar aún por aquellos gobernantes que nosotros como evangélicos bautistas podríamos considerar o los podríamos ver como enemigos, porque están tomando decisiones contrarias a lo que nos enseña la palabra de Dios. Este segundo versículo, fíjense cómo termina diciendo, para que vivamos con quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, una petición clave de nuestra oración es tener quietud para poder vivir nuestra fe. Esto lo dice uno que fue perseguido por seguir su fe. Pablo nunca pidió control, nunca pidió el que encontrar alguna influencia, sino que él siempre estuvo pidiendo libertad y quietud. Si pasamos a los versículos 3 y 4 de este capítulo 2 de la primera epístola de Pablo a Timoteo, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en estos versículos, fíjense bien que no se menciona que debemos de orar para cambiar al gobierno. No, lo que Dios desea es que oremos para que más personas lleguen a conocerlo a Él, para que más personas vengan a su reino. Y eso es lo que nosotros tenemos que orar. Sí, que las personas que están dentro del gobierno conozcan a Cristo, pero también que todos los ciudadanos de México conozcan y vengan a los pies de Cristo. Esa debe de ser nuestra oración. Hermanos, nosotros debemos de tratar con mucha seriedad este tema de la oración, así como nos la presenta Pablo. Debemos de orar por los líderes políticos de nuestro tiempo. Debemos de orar por los que están ahorita en el poder y por todos los que están participando en la vida política de nuestro país. Tenemos que orar por esos cambios que va a haber en muchos estados de la República y que en octubre se estarán dando. Sabemos que todos esos líderes políticos de una u otra forma están afectando nuestra vida diaria y están afectando el ministerio de nuestras iglesias. Oremos por ellos, oremos por nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo por su fe alrededor del mundo, pero también aquí en nuestro país, porque hay muchos que están siendo perseguidos, sobre todo en el sur del país. Recordemos que lo más importante que puede hacer un hijo de Dios, lo más importante que puede hacer un creyente en Dios es orar. Nuestra primera tarea política debe de ser la oración. Antes de participar en alguna causa, lo primero que debemos de hacer es orar. Y claro que se puede actuar, pero no olvidemos que siempre nuestra primera acción debe de ser la oración. Hermanos, hoy tenemos la gran oportunidad de influir en la vida política de nuestro país orando. Hay mucha efervescencia política en nuestro país y al vernos envueltos en ese mover político, muchas veces olvidamos que lo más importante es orar y pedir que sea Dios quien obre.
necesitamos orar en forma específica por nuestros gobernantes en los 3 niveles de gobierno. Y esa oración de intercesión debe de ser regular, pero también como iglesia debemos de orar para que haya espacios donde se pueda proclamar el Evangelio, para que más personas lleguen a conocer a Cristo y se rindan a Él. Yo doy gracias a Dios por la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia. ¿Por qué? Porque tenemos una lista de oración en donde lo primero por lo que estamos orando es por nuestro país, y porque estamos orando diario por nuestros gobernantes, y los tenemos en nuestra lista de oración, no para orar cada jueves, sino para orar diario. Hermanos, no es malo participar en política. Espero no me malentiendan esto. No es malo participar en política, ni tampoco es malo involucrarse con un partido político, ni tampoco el buscar un puesto en la política. Gracias a Dios por aquellos cristianos, por aquellos hermanos en la fe que actualmente están dentro de algún puesto político, porque también pueden influir. Pero recordemos con lo que empecé, con lo que comencé esta reflexión. Para el buen ciudadano cristiano, su primera responsabilidad cívica es el orar. Y eso, hermanos, es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es orar por nuestros gobernantes. Ese es nuestro deber que debemos de cumplir para ser unos buenos ciudadanos cristianos. Que Dios les bendiga. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Peligros y aflicción que he tenido yo, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Él me libró, Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió.
grande Dios, sublime amor. Y cuando el sol por siglos mil brillando esté cual sol, por siempre cantaré allí su amor que me salvó. Por siempre cantaré ahí su amor que me salvó. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Y les invitamos para que el próximo jueves, a partir de las 8 de la noche, nos acompañen a nuestro servicio de oración. Próximo jueves, a partir de las 8 de la noche, a nuestro servicio de oración. Vamos a orar a nuestro Dios para quedar despedidos. Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, una vez más estamos ante ti, Padre, para darte gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros en esta hora, Señor. Que ayúdanos a que guardemos todas las enseñanzas que tú nos has dado, Padre, y sigue con nosotros, Señor. Padre, también ponemos en tus pies a nuestros gobernantes, ponemos en tus manos, Señor, a nuestro país, a México, a cada una de las personas que están al frente de este país, Señor, que tú, Padre, seas el que obres, Señor, y que pues, las decisiones que se tomen, Señor, vayan acorde a tu voluntad, Padre. A nosotros como ciudadanos, danos la sabiduría, Señor, para estar primeramente orando por cada uno de ellos y también, Padre, para poder entender cuál debe de ser nuestro actuar en este tiempo, Señor. Que sigamos tus pasos, Señor, y que hagamos siempre tu voluntad. Quédate en nuestros hogares, Señor, quédate con nosotros, síguenos bendiciendo grandemente, sigue proveyendo de lo que nosotros necesitamos, Padre. Sigue estando con tu iglesia, Príncipe de Paz de Morelia, Señor, con cada uno de los miembros, Padre, con cada uno de los líderes, Señor. Sigue estando con ellos, sigue estando con cada uno de los grupos de discipulado que hay en nuestra iglesia, Padre, y síguenos guiando. También, Padre, para que como iglesia hagamos siempre tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, a partir del versículo 17. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice su suelo.
tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México, y tu mano bendita en cada ser santifica, Señor, a México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente